Aquí en Apocalipsis capítulo 17 tenemos una descripción de este sistema religioso que va a ser destruido por Dios. En capítulo 18 es un sistema político, económico que va a ser destruido por Dios. Y los dos sistemas conviven durante un tiempo. Dice en el versículo 3 que la gran ramera está sentada sobre la bestia. Esto habla de la armonía de estos dos sistemas, pero que son distintos y que al término de un tiempo, según el versículo 16, la bestia va a destruir la gran ramera. Ahora, Jesucristo va a venir a destruir el sistema religioso y el sistema político económico y Él va a reinar. Eso es capítulo 19. Aquí en capítulo 17, la destrucción de ese sistema religioso. Hay una frase que Dios usa para describir este sistema religioso. Lo describe como una gran ramera. ¿Por qué una gran ramera? Porque es un contraste con la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes y la verdadera religión. En 2 Corintios, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla de la iglesia, en capítulo 11 de 2 Corintios dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo. Eso es Pablo hablando de la iglesia. Y así en 2 Corintios 11:2 vemos la referencia a una virgen pura. Esta religión durante la tribulación que es idólatra, adorando a la bestia, negando a Cristo y aún siendo la causa de la muerte de muchos verdaderos creyentes oponiéndose a la verdadera fe en Cristo, se describe como la gran ramera. Juan usa esos términos para describir la falsa religión que va a cubrir la tierra. Está sentado sobre muchas aguas. Nota en versículo 15, cuando en versículo 1 menciona la ramera que está sentado sobre muchas aguas, en versículo 15 describe esas muchas aguas. Dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está cubriendo toda la tierra. Y está ubicada en Babilonia. Es algo muy fuerte, con mucha influencia. Es la gran ramera. Es el resultado de la obra de Satanás. Él quiere la adoración. Es él quien está dando poder a la bestia. La caída de Satanás es debido, según Isaías y Ezequiel, los libros en el Antiguo Testamento, por su gran orgullo, y quería levantar su trono al mismo nivel que Dios. ¿Por qué? Porque él quiere adoración. Él va a terminar durante la tribulación esforzando, imponiendo, manipulando el pueblo, digamos, el mundo, para que le adoren a él. Y cada verdadero creyente va a rechazar esa adoración. Va a afectar toda esa gente y va aún a influenciar los reyes. Dice en el versículo 15
Perdón, lo anoté mal. Afecta mucha gente en el versículo 15, y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer va a afectar a todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, va a tener mucha influencia. Y como una religión que se prostituye, digamos, de la verdad, abandonando la verdad y vendiéndose como una persona, esta religión va a unirse al sistema político porque le va a convenir esa unión, este tiempo. Durante nuestra vida, Satanás está ya poniendo en marcha ese plan de unir a las religiones. 40 años atrás, las religiones eran muy separatistas. Cada uno tenía su religión, pero en los últimos años hemos visto un movimiento que está buscando la unión de las religiones. Es el movimiento ecuménico, donde ahora no es raro ver un rabino, un sacerdote, un pastor, todos unidos en grupo, tratando de dejar sus diferencias y por causa del amor mejorar la humanidad en algunas necesidades humanas o económicas, o la pobreza, o la salud, o lo que fuera. Lo que no se sabe, o lo que ellos no reconocen, es que un día esa organización va a establecerse sobre la tierra y va a terminar adorando a la bestia, a la imagen de la bestia. Ahora, en la descripción de ese sistema religioso, usa el término la gran ramera, pero también habla de la gran Babilonia, la gran ciudad Babilonia. Mire en versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Y noten esta frase, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la madre de las rameras. ¿Sabe que no podemos tomar el tiempo para estudiarlo en este estudio? Pero Babilonia viene del Antiguo Testamento de Babel, o sea que la ciudad Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, un hijo de Noé. Nimrod significa rebelde. Pareciera en las Escrituras que él era una buena persona porque él era un cazador, dice la palabra de Dios, delante del Señor. Pero la idea de esa frase, delante del Señor, es una actitud rebelde delante de Dios. Y lo vemos en el torre de Babel, que fue levantado en la ciudad Babel, que terminó siendo Babilonia. El propósito de esa torre era llegar hasta el cielo, pero no para conocer a Dios, no fue con buenas intenciones, fue con la intención de estar con Dios y estar como un Dios. Ellos adoraban las estrellas y era el comienzo del ocultismo, que es algo muy malo, es algo de las estrellas, del zodíaco y de un montón de cosas muy negativas espiritualmente en la tierra. Y otra vez, no tenemos el tiempo para estudiarlo, pero esta frase, la madre de las rameras, habla del origen de todo el ocultismo, de todas las
las religiones falsas tienen su origen en la filosofía de esa ciudad, de ese tiempo, y que va a llegar a la gran tribulación y va a ser el poder detrás de ese sistema religioso. Es algo muy negativo, algo muy, muy malo delante del ser humano. Y hay una frase en el versículo 9 que dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La bestia estaba sentada sobre 7 montes. En el tiempo de Juan, él lo interpretaría como el centro religioso en aquel entonces, que era un lugar en Roma. Él estaba en Roma. Él estaba en exilio por el rey de Roma que lo habían atacado. Y es interesante la descripción de ese lugar en los versículos 4, que habla de que estaba con una vestida de púrpura y escarlata, y les hago recordar que según capítulo 12 de Apocalipsis, escarlata era el color del enemigo, el color de Satanás, que él estaba vestida. En capítulo 12 dice acerca del enemigo que escarlata era el color. Capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, tenía control sobre algunos que estaban en autoridad. El color rojo no era un invento del ser humano, y por eso en los dibujos animados siempre el enemigo está vestido rojo. Es algo que viene de la palabra de Dios, que hace miles de años fue escrito por Dios y que un día va a aparecer así. Ahora, este movimiento, o sea, actitud de esta ramera, gran ramera en Babilonia, va a terminar siendo destruido. Ella tienen, o ese movimiento tiene influencia porque está gobernando, influenciando los reinos. Y versículo 10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Está hablando del tiempo de Juan. Había 5 reinos que ya no estaban más en el tiempo de Juan, y va a haber un reino en el futuro. Había 5 cabezas o reinos que pasaron hasta el presente, el momento en el presente. Siempre hubo falsas religiones. Siempre había alguien proclamando tener la verdad cuando en realidad su movimiento, su enseñanza, su doctrina no originaba con Dios, no originaba con Cristo, sino que originaba con nuestro enemigo, Satanás. ¿Se acuerda cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto? La primera tentación de convertir las piedras en pan. ¿Cómo respondió Cristo? Citando la palabra de Dios. En la misma tentación de Satanás a Cristo, Satanás también citó la palabra de Dios. Satanás conoce
la palabra de Dios. Y él tuerce la palabra de Dios. Desde Adán y Eva ha intentado torcer la palabra de Dios. Dice en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que en el tiempo de Pablo, en nuestro tiempo y en el tiempo en el futuro, Satanás va a tener una influencia fuerte a través de la religión, y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de reconocer las mentiras y las doctrinas, las prácticas de nuestro enemigo Satanás. Yo temo que muchos creyentes no tomen el tiempo de estudiar la palabra de Dios, y cuando ven algo que se preguntan, ¿está bien eso que está pasando en esa iglesia? ¿Está bien lo que han predicado desde el púlpito? Que suena tan lindo, que suena tan bueno, tan agradable. ¿Realmente es lo que agrada a Dios? Hay muchos que van a pensar que están haciendo bien, que están haciendo mal. En Mateo capítulo 7 dice que algunos van a decir un día al Señor: Señor, Señor, no hemos echado fuera demonios en tu nombre, no hemos hecho grandes milagros. Y Él les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Eran religiosos, pero su fe no estaba en Cristo y en la palabra de Dios, sino en otra cosa, en su religión, en sus prácticas. Cristo va a venir y destruir ese sistema religioso, y vemos la descripción de ese sistema religioso junto con su influencia en el mundo, y justo su poder sobre los reinos y sobre los reyes. Ahora en versículo 11 vemos la destrucción. Vimos la descripción y ahora la destrucción. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Se van a levantar nuevos reyes en aquel entonces, en este tiempo, en el futuro, porque Juan está viendo una visión, pero ese gobierno va a durar muy poco tiempo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Van a reinar por poco tiempo, pero enseguida, por algún motivo desconocido, esos 10 reinos van a depositar toda la autoridad voluntariamente a una sola persona, el anticristo. Y él va a gobernar sobre toda la tierra en este momento. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Van a tener una influencia tremenda sobre la tierra. Va a haber un dictador mundial, y la gran ramera será vencida por esa bestia. Esa bestia lo va a atacar y lo va a destruir. Al principio, la gran ramera está con el reino
sobre la tierra, pero esta bestia va a terminar destruyéndolo. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Y por qué esta bestia lo va a destruir? Por la mano de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Dios está detrás de esa destrucción. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. En control siempre es Dios. Él siempre está observando, Él está en control, y aunque Él permite sufrimiento, aunque Él permite que se levanta la maldad, Él termina venciendo. Y este capítulo 17 de Apocalipsis es un capítulo de ánimo para nosotros, aunque menciona la muerte de muchos santos, aunque menciona la destrucción de muchos que aman al Señor, termina victorioso el Cordero, aun cuando la maldad pelea contra el Cordero, contra Dios. Y anima a nosotros, debería animar a nosotros en nuestras vidas personales, saber que Dios permite el ataque del enemigo, Él permite el sufrimiento, Él siempre está en control. Él siempre está guardando sus hijos. También es una advertencia para la iglesia. La gran ramera termina siendo destruido por la bestia, con el cual se llevaba muy bien con un tiempo. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, la iglesia local debería gobernarse a sí mismo, no debería unirse con grupos que no siguen la misma doctrina, que no prediquen la palabra de Dios, y mucho menos debería unirse y ligarse con los gobiernos que no aceptan la palabra de Dios. Deberíamos cuidar cualquier compromiso con gobiernos que pueden imponer sus sanciones o su corrección, su disciplina, si no seguimos sus filosofías y su ideología. Es muy importante mantenernos separados de ellos y no unirnos con ellos. Últimamente me han mandado alguna invitación de juntarme con otros pastores de otras denominaciones, de otros grupos, y siempre han buscado esa unión. Y es un compromiso con el cual no vamos a unir para no bajar nuestra doctrina, nuestras creencias, nuestra fe en la palabra de Dios, para poder afirmar lo que dice y enseña la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor.